Buenas noches. Hola, hola, hola. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Estamos esperando que se conecte el doctor Flaherty. Hoy vamos a tener un vivo con muchísimas preguntas, con muchísimas dudas. Buenas noches. Esperamos un minutito que se conecte. Todavía no lo tenemos en línea. Hola, hola, hola. Ya tenemos fans del doctor Flaherty. Buenas, buenas. Caro, Cari, Varelita, Jessie. Esperamos un poquito más. Buenas, buenas. A ver, unos minutitos más. Ahí lo tenemos en línea al doctor Flaherty. Excelente. Esperamos que nos envíe la solicitud. Y ya estamos. Ya estamos. Muy bien. Que se haga la conexión. Unos segunditos. Buenas noches. Mariana, ¿cómo andás? Buenas noches. Federico, buenas noches. Un placer tenerte acá. Un placer la invitación. Muchísimas gracias por haber aceptado. La verdad es que hace tiempo que teníamos ganas de hacer un vivo con esta índole de preguntas que teníamos y dije, bueno, vamos a preguntarle a ver si Federico quiere y bueno, por suerte te agarré en cuarentena, te agarro con algunos minutitos y con un poco de disponibilidad. Te agradezco muchísimo que estés acá. Para los que no lo conocen, lo presento. El doctor Federico Flaherty es cirujano plástico, especialista en cirugía estética y reconstrucción mamaria, director de cirugía plástica, microcirugía reconstructiva y medicina estética del Sanatorio Tamendi. Un placer tenerte acá, Federico. No, gracias Mariana, al contrario, un placer para mí participar siempre en todos los eventos que sean educativos para los pacientes, ¿sí? Esa creo que es la función más grande para nosotros, poder brindar información ordenada y certera para los pacientes, así los pacientes pueden tomar decisiones acordes a sus expectativas y acordes a lo mejor que es para su salud, ¿no? Así que un placer y gracias por poder hacer esta sesión en forma multidisciplinaria, poder unir dos especialidades, la parte quirúrgica y la parte de especialista de imágenes de tu parte. Excelente, Federico, se te escucha bárbaro, se te ve y se te escucha bárbaro, así que cuando quieras empezamos. Ha cambiado, vos me dirás si estoy en lo correcto o no, pero ha cambiado mucho las técnicas quirúrgicas, ¿no? Ahora exponerse a una cirugía estética mamaria no es como antes que uno tenía que parar el calendario un mes y programar toda su vida porque sabía que iba a tener una demora en volver a sus actividades normales. Ahora lo que se está haciendo es algo que antes no se imaginaba, que la paciente recupere su actividad normal muchísimo más rápido que antes, ¿no? ¿En qué consiste esta rápida recuperación que ahora tienen las pacientes que antes no funcionaba así? A ver, eso un poco es consecuencia de la evolución de la medicina, ¿no? Y consecuencia de que los cirujanos también salgamos a veces de nuestra comodidad, porque a veces uno va operando y las cosas te van resultando como uno quiere y la realidad que a veces salir de esa zona de confort nos cuesta mucho, pero bueno, apostando a salir de la zona de confort, apostando a querer mejorar los resultados de los pacientes. Hoy la realidad es que estamos en un punto donde no solamente le podemos brindar un buen resultado estético al paciente, como lo tenía hace 40 años, 30 años, 20 años, también que en toda esa evolución el paciente
nos fue acompañando en el sentido que también los pacientes son más exigentes, ¿sí? Antes las exigencias eran capaz más de volumen, hoy son de volumen y de forma. Y los pacientes, el gran problema que tenemos los cirujanos plásticos hoy es que los pacientes, la exposición a través de las redes hacen que los pacientes nos levanten mucho la vara, vengan con exigencias en resultados. Eso habla un poco más allá de la expectativa del paciente, ¿no? Ese es otro capítulo también para hablar, donde a veces nosotros como cirujanos plásticos, que lo más difícil de nuestra especialidad, más allá de ir mejorando las técnicas, es poder interpretar la expectativa del paciente, poder entender que a veces la expectativa del paciente puede no coincidir con la de otra paciente, puede no coincidir con nuestra propia expectativa. Entonces, en ese sentido, tratar de analizar al paciente, escucharla y brindarle información a la paciente, brindarle herramientas a la paciente para que esa paciente nos traslade a nosotros cuál es esa expectativa real y nosotros entender si esa expectativa es factible de llevar a cabo y si realmente como cirujanos no, eso también te va llevando, ¿no? Porque al principio cuando uno termina su formación y uno opera, después con el tiempo uno va ganando más espalda y vas teniendo más psicología con el paciente y vas entendiendo que a veces esa expectativa es la que no coincide con uno y ser flexible y entender que si la expectativa del paciente es una expectativa poco real o es una expectativa que anatómicamente ese paciente no la vamos a poder llevar a cabo, bueno, serle sincero al paciente y explicarle, ¿no? que realmente hay otro objetivo con ese paciente, hay una expectativa y a veces bajarlo un poco más a tierra al paciente y no como cirujano empujarlo a que la paciente tome una decisión, porque a veces el paciente puede estar operado y después de la cirugía, donde uno puede ver que el paciente está disconforme, bueno, ya es tarde, ¿no? Entonces, hoy la verdad que hay cada vez la cirugía plástica por este aumento de las indicaciones, porque la medicina va evolucionando y el nivel de complicaciones cada vez va bajando más. Entonces hay más pacientes que acceden a cirugías estéticas y plásticas, de la misma manera que también hay muchos profesionales no especialistas que hacen este tipo de cirugía. Entonces también vemos desde nuestro medio mucho mayor índice de complicaciones. Hay muchos pacientes más operados, pero también vemos muchos, yo en lo personal, que estoy focalizado en cirugía mamaria, veo muchas pacientes que consultan por revisiones, ¿no? Asociado a lo que decíamos antes, que hoy la paciente se puede comparar en una foto, se compara más con una mía porque se expone más y se da cuenta que hay algo que no solamente no le gusta el volumen, porque le quedaron chicas, porque le quedaron grandes, sino puede haber alguna alteración de surco, porque estaban caídas y le pusieron más volumen para levantárselas y en definitiva había que hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, en esas cuestiones de las revisiones es donde nosotros como cirujanos tenemos que ir acompañando a los pacientes y darle expectativas claras, ¿no? Al paciente. Y un poco lo que más me preguntabas, me corrió el foco en cuanto a la evolución de la cirugía, de la recuperación. Claramente la recuperación de un paciente de una cirugía, independientemente de la cirugía mamaria, es de una cirugía abdominal, de una cirugía ortopédica, de cualquier tipo de cirugía, está asociada a lo que nosotros los cirujanos hacemos durante la cirugía. Eso es el trauma que nosotros generamos. Nosotros cuando operamos generamos un trauma en el paciente, ¿sí? Entonces, ese trauma, si nosotros como cirujanos nos pudimos educar y tenemos la convicción de poder reducir ese trauma, de poder utilizar tecnología que hace que podamos cortar y coagular de mejor manera, de que seamos obsesivos en esa coagulación, de que la temperatura con la que utilizamos en los electrobisturís es menor porque la tecnología que incorporamos es mayor. Entonces, ese trauma que generamos durante la cirugía hace que el paciente tenga menor hinchazón, menor edema, menor dolor, y por ende hace que tengamos menor cantidad de complicaciones postoperatorias, que los pacientes junten menos líquido. Por eso hoy nos permite hacer cirugías mamarias sin utilizar drenaje, y no es que no utilizamos drenaje y es una locura, sino al contrario. Yo en lo personal, digamos, a mí me gusta hablar de lo que yo hago en base no a lo que hacen otros, sino lo que yo hago en base a lo que yo hacía antes, ¿sí? Entonces yo antes hacía una cirugía que tenía buen resultado estéticamente, tenía pacientes que estaban contentos y me derivaban más pacientes, pero eran cirugías que capaz tenía que poner más drenajes, eran cirugías que manchaban más, eran cirugías que tenía que vendarlas, eran cirugías que le pedía al paciente que por favor se quede quieto, ¿sí? Porque si el paciente se movía mucho, se podían complicar un poco más. Entonces, bueno, este entendimiento del traumatismo, de la utilización de tecnología, de incorporar elementos que nos permitieron disminuir este trauma, hicieron que todas estas complicaciones claramente se reduzcan. Nosotros como cirujanos nos convencimos de eso, entonces empezamos a no utilizar drenaje, empezamos de golpe a ponerle un corpiño después de la cirugía,
porque nos dimos cuenta que lo más importante eran las variables que se manejaban adentro del quirófano. Entonces, cuando manejamos estas variables, nos convencimos, descomplejizamos al paciente, entonces le empezamos a permitir a los pacientes que se empiecen a mover cada vez un poquito más, que levante un poquito los brazos y empezamos a darnos cuenta que también la recuperación del paciente posterior, obviamente nosotros como cirujanos, porque teníamos miedo, le decíamos al paciente quédate quieto, entonces el paciente se quedaba contracturado con los Todo hombros. contracturado, sí. Claro, y después al mes estaban felices porque estaban operadas con su volumen, con su Sí, escote, sí. pero Pero bueno, pasaron un mes pero desastroso. pasaban un mes de mayor contractura, pasaban pacientes que se tenían que pedir una semana, 10 días de no ir al Claro, trabajo, y muchas pacientes que capaz tenían ganas de operarse, pero no tenían la posibilidad de acceder a una semana de vacaciones o que los familiares cuiden a sus hijos. Entonces todo esto empezó a hacer que claramente la recuperación, hoy por hoy, por lo menos los que estamos focalizados en esta recuperación, hoy son cualquier cirugía mamaria, sea de implantes mamarios primarios, de una revisión mamaria, de un recambio de implantes, de una reducción mamaria, de un levantamiento mamario, de una mastopexia, un poco es toda la misma filosofía. La filosofía es movimiento ser precoz. bajo en el trauma y movimiento precoz. Y lo más importante, que acá es la parte psicológica del paciente, es como nosotros, claramente esto no es de un día para el otro, porque mismo lo compartimos entre colegas, cuando uno se convenció de esto, lo mejor que uno puede hacer es transmitirlo en la consulta previa, que es donde uno como cirujano tiene que darle seguridad al paciente, porque obviamente, y es ahí donde cambiamos, venimos de una medicina tradicional, donde le decíamos al paciente, y mira, te vas a operar, vas a tener dolor, después te voy a dar analgésicos y bueno, y vamos a ir viendo cómo te vas recuperando. Y pobre Tal cual. paciente, obviamente el pobre paciente entraba en la dinastía de lo inesperado y tiene miedo y no sabe a dónde va y que me tenés que sacar los puntos y cómo serán los puntos y que sufrió la colega o que sufrió el amigo y bueno, y tendré dolor, no tendré dolor. Hoy si sabemos que todo eso es controlable, realmente la reducción del dolor, la reducción o sea, la movilidad, se lo transmitimos en la previa. No es mentirle al paciente, sino es darle seguridad y explicarle al paciente que su recuperación va a ser de esta manera, que el paciente va a salir con el corpiño puesto en quirófano, que va a mover los brazos en forma inmediata, que se va a poder bañar el mismo día, que tiene Claro. puntos internos, no es que tiene magia, hay puntos pero son internos, que hoy no sacamos puntos, porque utilizamos unos adhesivos biológicos para las heridas. Entonces todo eso significa esto ya está estudiado y está comprobado que cuando uno le da seguridad al paciente, reducís lo que se llama la ansiedad preoperatoria. Entonces, un paciente que encara una cirugía más convencido de lo que va a hacer, más a gusto con su cirujano y con menor ansiedad preoperatoria, el umbral de dolor posterior aún baja más. Entonces, de este círculo, digamos, vicioso, tradicional de recuperación, lo logramos cambiar a un círculo virtuoso, más proactivo en recuperación. Y esto no solamente nos pasa en cirugía mamaria, sino nos pasa, después empezamos con esto, y nos pasa con todo tipo de cirugías, ¿no? Entonces, es de la misma manera cuando uno capaz de un traumatólogo que hace un reemplazo de cadera, Sí, sí. donde hay traumatólogos hoy que hacen reemplazo de cadera y donde el paciente al día siguiente está caminando y está bien, ¿sí? Entonces, bueno, es ahí donde es la parte digamos, de trauma quirúrgico, donde a veces uno trata de no serle tan técnico el paciente en la consulta, porque hay algunos pacientes que no les gusta escuchar demasiado, pero bueno, para mí es importante que el paciente en la consulta educativa justamente entienda el porqué, porque si yo le digo, no, es recuperación fantástica, rápida, recuperación 24 horas, o sea, y uno piensa que a veces es mucho marketing, ¿no? Entonces, a nosotros por lo menos en la consulta le dedicamos mucho tiempo al paciente para explicarle absolutamente todo, tanto esto como las técnicas, como las imágenes, como los tipos de implantes. Esto es lo que llamamos educación previa, ¿eh? Cuando un paciente está educado, es un paciente que se convierte en otro educador para familiares, para amigas, para colegas, ¿sí? Excelente. Federico, una pregunta técnica. Cuando viene una paciente y te dice que quiere aumentarse de tamaño, ¿de qué depende que vos le ofrezcas un implante mamario o le ofrezcas otra técnica? ¿Qué parte del interrogatorio vos decidís tirarte para un lado o tirarte para el otro? Primero, cuando un paciente viene gracias por la pregunta, porque la verdad que la forma de aumentar el volumen mamario
digamos, no es mágica, hoy es a través de implantes, que es lo tradicional. Hoy también existe lo que se llama la transferencia de grasa, lo que se llama la lipotransferencia o el lipofilling, ¿sí? Lo más importante acá es hablar con la paciente y explicarle los pros y los contras de cada cosa. Primero, si la paciente viene con una expectativa ficticia, no está convencida de implantes, lo que decíamos antes, no convencer a la paciente absolutamente de nada, darle la información. Y si yo a veces veo que la paciente no está convencida, igual quiere poner una fecha, soy yo el que le digo, digamos, no te doy ninguna fecha, volvé a tu casa, habla con tu almohada, habla con la psicóloga. La verdad que nosotros en cirugía plástica, entre un 20 y un 30% de los pacientes que a veces consultan tienen algo que se llama dismorfofobia, que justamente es que no tienen una expectativa clara de lo que quieren, y a veces viene más por un trastorno psicológico, y que por más allá de que uno las cambie corporalmente, va a seguir teniendo un conflicto con su vida, ¿no? Entonces, y operar a esos pacientes es peor. Claro. Entonces, cuando uno primero definió que el paciente quiere volumen, porque hablas con la paciente, te transmite que quiere volumen, y es ahí donde cada uno te transmite lo que realmente quiera, por eso para mí la consulta tiene que ser en ese sentido muy privada. Hay veces que los pacientes vienen acompañadas por alguien, que yo lo que les llamo, vienen acompañadas por alguien positivo y a veces por alguien negativo. A veces el paciente viene acompañado por alguien positivo, que puede ser la pareja, el marido, el novio, que las acompaña, que las viene acompañando en este proceso en la toma de decisiones, o mismo por una madre o por una amiga. Y a veces pasa que la paciente, y esa paciente en la consulta obviamente te brinda todo, y se te abre y te cuenta todo lo que piensa como mujer, y está buenísimo porque vos la entendés hacia dónde va la paciente, que quiere más volumen, que quiere más escote, que quiere una determinada forma, entonces, que eso es lo que nosotros como cirujanos necesitamos. Y después hay pacientes que a veces vienen por compañía negativa, que es que viene una paciente, a ver, 21 años, 22, 23, 25, lo que fuese, viene acompañada por la madre o por los padres, ¿sí? Porque es una paciente que compartió con sus padres que va a la consulta y sus padres la quieren acompañar, entonces, y sus padres están totalmente en desacuerdo en que se opere. Entonces vos tenés pobre a la paciente, mayor de edad, convencida que se quiere operar, convencida que quiere mejorar su esquema corporal, que no está haciendo ninguna locura, y tenés dos personajes que están con cara de ogro, no solamente, o sea, poniéndole una pata a la paciente, sino analizándote a vos como cirujano. Entonces es ahí donde vos tratás de, digamos, no de seducirlo a los padres, que realmente, digamos, también uno es padre, y uno se pone en el lugar de los padres, que si a su hija la ven bien y la ven sana, ¿por qué se está exponiendo a una cirugía? O también es lógico entender esos padres, pero bueno, es ahí donde vos te pones más como, en el sentido, entre comillas, buen negociador, para hacer entender a los padres que en definitiva su hija mayor de edad ya tomó la decisión, si un punto que la acompañen, ¿sí? Y a veces trato de evaluar a la paciente con personaje negativo, trato de evaluar a la paciente más en otro consultorio, sola, para que esa paciente me transmita lo que realmente quiera, porque a veces pobre la paciente viene acompañada por un personaje negativo o por el marido, por Claro. ejemplo, el marido o el novio, que súper celosos, no quieren saber nada con que se opere, nada, 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 y pobre paciente viene a la consulta. Algunas vienen sin a veces contarle al marido y te lo cuentan, y me dicen, no, yo no quiero, o lo dejan afuera a sala de espera. Y otras, pobres, no tienen la opción. Entonces, vienen a la consulta con ese personaje negativo, y encima que tomaron la decisión de operarse, no te transmiten lo que realmente quieren, porque ese personaje que está al lado les está poniendo un freno social y psicológico. Entonces, bueno, trato de citarlas en algún otro momento para justamente tener esta conversación más sana, más abierta, ¿sí? Y, Perfecto. ¿Sabés y, que con lo que me estás y- y- diciendo? sí. Sí. No, Y vos, decime, perdóname, decime. y vos me preguntabas un poco en esto, en qué tipo, o sea, una vez que la paciente me definió que quiere volumen, bueno, ahí lo tradicional es poner implantes, que después uno va eligiendo con la paciente, no le vas dando herramientas, la vas escuchando, que tenían un corpiño 85, quiere 90, o la de 85 quiere 95, viene la que te dice quiero esto, con la manito te pones así, te dice quiero esto pero no esto, quiero esto pero no esto. Entonces hay un montón, hoy hay también programas tridimensionales, mandamos a probar a los pacientes los implantes. Un poco, una vez que el paciente definió que quiere volumen, bueno, están los implantes. Si la paciente realmente quiere poco volumen, no está convencida de implantes, bueno, una de las alternativas es transferir grasa de su propio volumen. Se transfiere grasa de la propia paciente, no se transfiere grasa de otro paciente, a través de una lipoaspiración de bajo volumen. Hay algunas pacientes que, digamos,
aprovechan la cirugía en el sentido porque lo necesitan y sacan más volumen de lo que le transferimos. Y hay otras pacientes que capaz tienen muy poco volumen y le terminamos sacando poca grasa de la cadera, cadera interna de piernas, Esto es de los, flotado- maravilloso. de los flotadores de la panza. Esa grasa la centrifugamos, esa grasa le sacamos la parte, digamos, de aceite y la parte que menos pura de la grasa y utilizamos la parte más central de la grasa y la transferimos. No se transfiere adentro de la glándula mamaria, porque la glándula mamaria es un órgano que no hay que alterarlo, y se transfiere la grasa por detrás de la glándula mamaria, entre el pectoral y la mama, y transferimos la grasa entre la piel y la mama, ¿sí? Obviamente uno no puede reemplazar el volumen de un implante, ¿sí? De golpe por X cantidad de grasa, porque la grasa uno tiene un límite, porque no puede meter la grasa a mucha presión, porque si metemos la grasa a mucha presión, esa grasa también tiene que vivir, y cuanta más presión le metamos a la grasa, menor es el índice de aceptación y de supervivencia de esta grasa. Entonces hay límites, pero bueno, hoy aquella mujer que realmente no está convencida de ponerse implantes, quiere un poquito de volumen, le sobra grasa, porque también a veces nos ha pasado, ¿no? Que por sacarle grasa a un paciente que sacamos de una zona que no tenía mucho, le mejoramos una parte, pero una parte puede haber quedado un día o poco, algún defecto, ¿no? Entonces uno también tiene que ser cauteloso con eso, no vamos a mejorar una parte para alterar otra parte. Pero bueno, si el paciente tiene excedente, le molesta esa zona, no quiere tener implantes, bueno, uno puede poner grasa que va a dar un poco más de volumen y de consistencia y no está pensando en que en definitiva los implantes, porque obviamente los implantes son fantásticos, los vivo poniendo, el índice de complicaciones, como decíamos, cada vez bajó más, cada vez más pacientes se operan, pero bueno, también uno tiene que pensar que los implantes en el transcurso de 10, 12, 15 o 20 años hay que cambiarlos, ¿no? Sí, tienen un deterioro y lo van a sufrir cualquiera sea, ¿no? Cualquiera sea la técnica, cualquiera sea la marca, tienen una fecha de vencimiento en algún punto, ¿no? Además, la lipotransferencia es como decía acá el doctor Serralonga, es tejido propio, o sea, no hay rechazo, es un tejido que te sobra de algún lado, te lo pones en otro lado, solucionas defectos puntuales. eh, y yo creo que mucho no se sabe realmente. Hoy en día uno piensa en aumento y piensa en implante, pero me parece que es una técnica que no creo que reemplace a las prótesis, pero realmente va a cobrar un auge y a quien no le sobra algo o a quien no quisiera que te saquen de un lado y que te pongan en otro. Me parece maravilloso. En cuanto a las complicaciones que has vivido en lipotransferencia, ¿son mayores a los implantes? Bueno, buenísimo porque así, mirá, la realidad que, a ver, la lipotransferencia tampoco es gratuito, ¿no? Porque uno tiene que, yo hago muchísima más lipotransferencia en reconstrucción mamaria, oncológica, que en estética, pero porque la lipotransferencia, más allá de dar volumen, es importante que la gente entienda que la transferencia de grasa, por eso es lipotransferencia, que la transferencia de grasa lo que hace es no solamente da volumen, que históricamente la cirugía plástica existe hace más de 100 años para darle volumen a secuelas de cirugías oncológicas, de traumatismo, de depresiones, de cicatrices, de un montón de situaciones, sino en los últimos 10 años se descubrió que la grasa, al transferir grasa, la grasa, que es el adiposito, digamos, la unidad básica de la grasa, ese adiposito transferido a otro lugar, ese adiposito genera, mejora las condiciones de la calidad del tejido, ¿sí? Entonces, en una cara mejora, por eso también se utiliza mucha transferencia de grasa en la cara para reducir pequeñas arrugas, para dar volumen, mejorar la calidad de piel, ¿sí? Y fundamentalmente se vio que en el tejido irradiado, en aquellas mujeres que por algún motivo se tenían que irradiar por cuestiones oncológicas, la radioterapia es muy buena como complemento oncológico, pero generaba alteración en la piel de los pacientes después. Entonces, bueno, obviamente hoy la transferencia de grasa mejora esas condiciones de la piel. Entonces, por eso la utilizo en lo personal, la utilizo mucho en pacientes oncológicos para cubrir defectos que ha quedado después de resecciones tumorales, como para mejorar una piel irradiada para eventualmente después poder poner un implante y reducir complicaciones, que después si querés hablamos. Eh, a ver, pero esta transferencia de grasa, cuando uno transfiere grasa, sacamos grasa de un lado y la ponemos en otro lado, hay un grado de supervivencia de la grasa. Hoy sabemos que haciendo bien las cosas, ese grado de supervivencia es alrededor de entre el 50 y el 60%. Quiere decir que un 50 y un 40% de la grasa que nosotros transferimos se muere.
se muere porque es como una semilla que uno y Claro. pone en tierra fértil. Entonces, según cómo esté esa tierra donde uno pone la semilla, si la tierra está más seca, si la tierra tiene menor calidad, las semillas no prenden del todo. Entonces, con la grasa pasa lo mismo. Entonces, obviamente, si uno como cirujano, por eso también este nivel de supervivencia fue creciendo en el último tiempo, porque antes el sacar la grasa era más traumático, el poner la grasa era más traumático, se ponía más grasa a presión, entonces el nivel de supervivencia era menor. Al ir mejorando el proceso de la grasa, de cómo sacamos la grasa, de cómo ponemos la grasa, es como que mimamos más la grasa, entonces este nivel de supervivencia subió. Ahora, ¿qué pasa con esta grasa que se muere? Esta grasa que se muere, nada, se disipa se absorbe, ¿sí? Pero a veces pueden quedar pequeños quistecitos de grasa, ¿sí? Que se llaman quistes oleosos, o hacen pequeños quistecitos que pueden juntar calcio, ¿sí? Y al principio, cuando empezó a aparecer todo este tema de la lipotransferencia, obviamente como todo en la medicina, empezaron a surgir un montón de trabajos científicos que eran medios controvertidos, que estamos haciendo los médicos, como siempre, como todo. Siempre se cuestiona y está bien de la medicina cuestionar lo que se hace, porque si no es la única manera digamos, de no seguir haciendo cosas que realmente hacen mal a los pacientes. Entonces entraron un montón de protocolos de investigación. Hoy se sabe claramente, ya por lo menos en los últimos 5 años, después de varios protocolos multicéntricos a nivel mundial, que ya la grasa, la transferencia de grasa, no genera ni estimula la aparición de cáncer, ni tumores malos, ni de nada. Y sí, estos pequeños quistes, ustedes, los especialistas en imágenes, tienen la posibilidad de diferenciar que estos quistes son provenientes de la grasa y no de la mama. Por eso para mí es fundamental, siempre lo hablamos entre colegas, cuando decimos que trabajamos con grasa, para mí lo más importante es tener un aliado donde uno derive un paciente. Si yo le hago una lipotransferencia a un paciente, Claro, o si una paciente se sometió a una lipotransferencia por cualquier motivo, no puede ir a cualquier centro de imágenes, porque la realidad, como todo, no todos los centros de imágenes tienen la misma experiencia, entonces siempre claro. tener un aliado donde uno pueda derivar al paciente, tener una comunicación, levantar el teléfono, hablar con el especialista, que nos cuenten qué tipo de quiste es, si es de grasa, no es de grasa, ¿sí? Y como vos decías antes, y hoy mismo la medicina con el tema de la grasa, se está combinando, o sea, existe lo que se llama, la cirugía mamaria tradicional por implantes, la cirugía mamaria por aumento por lipotransferencia, y hoy también existe lo que se llama la combinación de las dos, que se llaman la cirugía híbrida porque estamos combinando los dos. Entonces, capaz hay pacientes que son hiper delgadas, con muy poco tejido mamario, donde a veces por poner un implante mismo atrás del músculo, hacen que los bordes de los implantes se noten mucho, mamas muy separadas, donde el implante no puede empujar el límite de la mama hacia más allá. Entonces uno puede combinar también poner un implante y ponerle grasa. Entonces la grasa nos permite dar más protección al implante, la grasa nos permite generar un mejor clivaje en el escote, ¿sí? Eso es lo que le llamamos híbrido. Excelente. Conocemos la relación que existe entre la radioterapia y una complicación que es el encapsulamiento, ¿no? La contractura capsular. En estos pacientes que tuvieron radioterapia por algún tratamiento oncológico, ¿la lipotransferencia es lo que vos ofreces en primera línea? Sí, a ver, ahí hay un gran capítulo que es la radioterapia, ¿no? Porque hoy la radioterapia también fue cambiando mucho, hoy la radioterapia es más focalizada, es menos, digamos, es muy buena oncológicamente, pero a veces era muy agresiva con los tejidos. Entonces, desde el punto de vista reconstructivo, el problema de la radioterapia es que genera mayor contractura de los implantes, ¿sí? Esto es en todos lados del mundo, ¿sí? Entonces, en aquel paciente que a ver, nosotros como cirujanos plásticos focalizados en reconstrucción mamaria, realmente si un paciente viene muy irradiado o viene de complicaciones de la radioterapia, realmente uno no tiene que seguirse ensañando en hacer una reconstrucción con implantes. Hoy los pacientes tienen que saber que, por eso otro gran capítulo, la educación al paciente que tuvo una mastectomía o al paciente que tuvo una resección oncológica. La única forma de reconstruir una mama no es con implante y con expansores. Esa probablemente es la forma que más frecuente la gente escucha, ¿sí? Pero bueno, los cirujanos plásticos que estamos formados en todos los métodos de reconstrucción mamaria, a veces puede ser que no sea un único cirujano, sino que sea un equipo de gente, brindamos reconstrucciones mamarias con tejido autólogo, con tejido propio. Entonces, significa que si a mí me viene a ver una paciente que tiene una mama porque
también lo importante en el proceso de la reconstrucción mamaria es entender que las mamas están una al lado de la otra. Las mamas no son como las orejas, que son difíciles de comparar. Entonces la mujer, yo puedo hacer una reconstrucción mamaria que me haya quedado muy bien una reconstrucción, pero la paciente no tiene un biombo en el medio, la paciente se compara una con la otra. Entonces yo puedo tener una muy buena mama reconstruida, puedo tener una muy buena mama natural, pero si las dos no se parecen en nada, la paciente va a estar siempre conflictuada con su esquema corporal, en su intimidad. Entonces uno como cirujano tiene que apostar un poco a la reconstrucción mamaria y apostar a esa simetría, ¿no? Los objetivos nuestros de la reconstrucción mamaria, o sea, esa reconstrucción mamaria, pensar que es que para que la paciente esté bien vestida, eso desde la Edad Media, ¿sí? O sea, hoy como cirujanos tenemos que focalizarnos en que los objetivos de la reconstrucción mamaria es darle volumen, darle forma, que sea simétrica la mama contralateral y que además tenga comportamiento. Hoy tenemos la posibilidad de apostar a que el comportamiento, porque nosotros como cirujanos estamos muy acostumbrados a ver al paciente de frente, de adelante, muy lindo, le sacamos la fotito, la presentamos en los congresos, quedaron iguales. Pero después la paciente es la que se lleva la Lola a su casa, la que tiene deporte, la que tiene relaciones sexuales, y esa Lola, si no tiene un comportamiento parecido a la otra mamá, bueno, la paciente está conflictuada permanentemente. Entonces, si nosotros sabemos que la paciente tiene una mama contralateral con su propio volumen y que además está irradiada y va a tener complicaciones, bueno, yo por lo menos y nuestro equipo de trabajo le ofrecemos inicialmente reconstrucciones autólogas, reconstrucciones con colgajos propios. Esos colgajos propios los sacamos del abdomen, que tradicionalmente se llamaban TRAM porque se utilizaba un músculo de la panza. Hoy tenemos la posibilidad de levantar ese colgajo sin el músculo a través de una perforante, se llaman colgajos Dyer. Sacamos el abdomen como si fuese una dermolipectomía, se cierra el abdomen y recreamos y trasplantamos ese abdomen a la mama. Son cirugías que antes se tardaba mucho tiempo, la medicina evolucionó mucho y hoy son cirugías que con equipo sin duda le brindamos una mama a la paciente con su propio tejido para toda la vida y que tiene el comportamiento de la mama contralateral. Obviamente hay pacientes que capaz son delgadas, están muy irradiadas, no tienen abdomen, bueno, utilizamos la espalda, lo que se llama el dorso, el colgajo dorsal ancho, que también lo podemos combinar con grasa o lo podemos combinar con un implante pequeño, ¿sí? Y lo mismo, nosotros no indicamos la reconstrucción mamaria, nosotros le explicamos al paciente todo, le explicamos absolutamente todo, y muchas veces nos pasa que tenemos una paciente que tiene una mama contralateral con buen volumen, pero dice, no, yo la verdad no quiero que me toquen el abdomen, no quiero que me toquen la espalda, pónganme un Claro. expansor, me expanda la piel, me ponen un implante, esa paciente va a estar contenta, porque lo importante es que la paciente tome decisiones. Cuando uno incorpora al paciente en la toma de decisiones, es donde los conflictos de aceptación de su resultado bajan, ¿sí? Si uno le obliga al paciente a tomar una decisión, lo empujamos a tomar una decisión, el paciente no es tan convencido, se hace la cirugía y después claramente el paciente está conflictuado con ese resultado, bueno, obviamente es un conflicto mismo del paciente, o sea, como que se autoengañó, ¿sí? O sea, es un proceso claramente de educación, la reconstrucción mamaria mismo oncológica es un proceso reconstructivo, no hay una única cirugía que es mágica, hay que explicarle a los pacientes que a veces para poder tener esta mama con forma de mama, con volumen de mama, que tenga su pezón, su areola, ¿sí? Nos lleva un tiempito, son 2, 3 cirugías, y no estarle tampoco al paciente dándole magia con una primera cirugía y que a los 3, 4 meses se entere que hay otra y que después hay otra, porque si no a veces el paciente se agota, ¿sí? Viene de la punción, viene de la biopsia, de la tumorectomía, de la cirugía. Entonces, lo mejor que uno puede hacer en esta primera consulta educativa, transmitirle absolutamente todo al paciente, educarlo, que a veces el paciente un poco se angustia o se entera con un montón de cosas que no sabía, pero bueno, es darle información para acompañarlo en el proceso. Bueno, pero eso también depende de la empatía que tenés vos como médico, de primero escuchar lo que quiere, ¿no? Porque una veces puede tener la idea y decir, yo sé que esto le va a quedar perfecto a esta paciente. Y tenés que escuchar, tenés que entenderla, tenés que ponerte en su lugar y juntos tomar una decisión en conjunto, porque después es como vos decís, la paciente es la que se lleva ese resultado y tiene que estar bien. Más allá de que una veces diga, al final para mí le quedó bárbaro y todavía se queja, ¿no? Pero es esta empatía, este ponerse en el lugar del otro, escucharlo y llegar los dos a un consenso en común, ¿no? Que a veces nos parece súper coherente, pero en muchas consultas con muchísimos médicos, y creo que en estética debe pasar mucho más, no sucede, ¿no? Esto de que fui, no me dejó ni decirle lo que quería, me ofreció tal y tal cosa, y
bueno, después surgen todos los problemas, como vos decías, el paciente se complica más, tarda más, tiene más dolor, que esto y que el otro. Sí, Eh, un poco me hago responsable de lo que digo, pero a ver, la cirugía estética, digamos, está lejos también de la cirugía reconstructiva, ¿no? Y como especialista también fui entendiendo, la medicina evolucionó tanto en cuanto a la parte intelectual, científica y tanta, digamos, hoy la medicina es basada en evidencia médica científica. Entonces, además de uno ser, digamos, ser bueno técnicamente, pues tenés que estar al día con un montón de protocolos científicos. Entonces, mismo hoy como cirujano plástico, la verdad que uno puede ser prolijo, te gustan hacer todo tipo de cirugías, pero ya estamos en un punto en la medicina donde el todólogo ya está lejos, ¿sí? claro, No, por lo claro. menos por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Si uno me dice, bueno, soy cirujano plástico y estoy en un pueblo del interior, en una ciudad del interior, como único cirujano plástico, tengo necesidad de darle respuesta a todo, bueno, obviamente uno se adapta y le das respuesta a todo lo que podés. Ahora, en la ciudad de Buenos Aires o en ciudades cosmopolitas por lo menos, la misma medicina te empuja a que vos te vayas especializando en algo y que un poco también los pacientes entiendan esto. ¿Sí? Yo antes, como cirujano plástico, operaba narices, me encantaba operar narices. Pero bueno, hoy ya dejé de operar narices porque el volumen de paciente no me permite a mí hacer bien nariz, bien la cara, bien el párpado, bien la mama, o sea, entonces uno también va eligiendo y el mismo medio te va llevando y obviamente este mismo medio que te va llevando hace que los pacientes también, a ver, el 50% hoy de mis consultas son pacientes que vienen a buscar revisiones, ¿no? Claro. Revisiones tanto de cirugía estética como de cirugía oncológica, reconstructiva. La verdad que hay un montón de pacientes, como bien decíamos antes, que fueron reconstruidas y que, bueno, y están condenadas a, bueno, quédate así como estás, que estás bien. ¿Viste? Es como que ya está, hasta acá Sí, llegamos, sí, no no me hinches, molestes no, más, claro. hasta, tal cual, hasta acá llegamos, no me hinches más. Y eso, la verdad que eso está mal, porque la paciente tiene que, a veces soy yo, siendo hoy, digamos, focalizado en esto y siendo también un hincha con todo, me pasa a mí, donde le tengo que decir al paciente yo, porque a veces te pasa que tenés un paciente con unas expectativas súper altas y decís, bueno, mira, hasta acá llegamos, no estiremos más la soga porque esta piel no Claro. se puede expandir más, esta piel está irradiada, no te puedo poner más volumen, y bueno, soy yo como cirujano donde paro el tren, y a veces me pasa al revés, a veces soy yo el que quiero seguir mejorando la mama y tengo un resultado allá al final del camino y mi ideal, y porque uno es obsesivo y porque trabajas en esto todos los días, y en la paciente, donde te dice, no, Federico, hasta acá llegué, yo estoy feliz de la vida, me encanta como, o sea, para mí es un 5 y la paciente está feliz. Y es la paciente donde me dice, listo, estoy feliz, gracias, y capaz la paciente sola vuelve al año, vuelve a los 2 años, donde me dice, mira, ahora estoy más acomodada psicológicamente, vamos para adelante, ¿sí? Y bueno, es ahí donde vos también le das esa libertad al paciente de que pueda ir y venir, ¿no? Eh, Excelente, Federico. ¿Retroglandulares o retropectorales en cuanto a la elección? Bueno, este es un clásico de los pacientes cuando vienen al consultorio, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, a ver, lo más importante es que uno, siempre yo le explico a los pacientes las cuestiones médicas, ¿sí? Porque lo importante es cuando el paciente se va de la consulta, independientemente de la decisión que vos tomaste con la paciente, porque, a ver, un paciente viene convencido que se va a operar con vos le podés decir, te voy a poner tal cosa atrás del músculo, por el surco, por la areola, la operás y la paciente está feliz de la vida, ¿sí? Y la paciente dice, ay, divino, me dijo todo y hizo justo lo que necesitaba, ¿sí? Y esa paciente después capaz se pone en contacto con una amiga o con un familiar o con otro que la operaron de otra manera y que también anduvo bien, ¿sí? Y la gente se empieza a marear. Entonces, en la consulta previa, no solamente, o sea, acá es importante explicar a los pacientes por qué hacemos las cosas y por qué no hacemos lo otro, ¿sí? Y darle justamente eh, evidencia médica, que es lo más importante. Porque todo en esto es, más allá que es estética, tiene una cuestión médica, ¿sí? Que justamente como cirujanos, cuando hacemos las cosas sin pensar en medicina y sin pensar en la salud del paciente y de la mama, es donde aparecen los problemas, ¿no? O sea, de la misma manera que, más allá de la cirugía mamaria, operar un paciente en una clínica, digamos, no con complejidad por si pasa, bueno, la gente tiene que entender que son cirugías donde habitualmente no pasa nada, están súper bien, hay protocolos y uno puede trabajar, pero somos pacientes y las cosas pueden pasar. Entonces lo importante es que si pasa algo, uno esté en una estructura médica donde pueda, digamos, tratar ese problema y no estar, bueno, me operé en un tercer piso, me operé en una clínica ambulatoria afuera
que Sí, si sí, tengo en un problema, exactamente, una casa una y casa que si, adaptada, que hay y, y- muchísimas. exactamente, y que si me pasa algo, después es donde uno escucha todos los Sí, días que tienen que sí. meter a la paciente en una ambulancia y trasladarla. Pero bueno, más allá de eso, sí, que es la salud, uno también apuesta a la salud de la mamá. Entonces, yo le explico a los pacientes cuando entramos, después de hablar toda la parte psicológica de la primera consulta, cuando entramos en la parte técnica, ahí que entramos en qué cicatriz y en qué plano, le digo a los pacientes, mira, hay cirujanos que, porque esto, la cirugía mamaria existe hace casi 50 años. Si en 50 años en todo el mundo existiera un plano ideal, estaríamos todos, te puedo asegurar, Sí, haciendo sí, ese atrás. plano. ¿Sí? Claro. Y no, y la verdad que hay escuelas que están convencidos que ponen el implante todos por delante del músculo. Hay otras escuelas, obviamente, y esos pacientes que les fue bien, le transfieren a sus amigos, a sus familiares, operate adelante del músculo porque me dijeron que es lo mejor y yo anduve bárbaro. Al paciente que Claro. le explicaron que había que ponerse el implante atrás del músculo y le fue bien, ese paciente hace marketing, no, no, atrás del músculo, ¿sí? Y después, bueno, hay cirujanos, yo en lo personal soy de los cirujanos que trato de un poco de adaptar más la indicación a la anatomía de cada paciente y al por qué. Del punto de vista médico, que es lo importante, porque eso es lo que hay que darle tranquilidad al paciente, del punto de vista médico, hoy que el implante esté por delante o por detrás del músculo no trae ninguna alteración para un futuro control de, mamario, para la lactancia, ¿sí? Mismo hoy en reconstrucción mamaria estamos haciendo muchas reconstrucciones mamarias por delante del músculo, que se llama prepectoral, ¿sí? Entonces, hoy los estudios mamarios, o sea, no hace falta levantar el músculo simplemente para darle más cobertura al implante por una cuestión médica. Es más, el músculo antes cuando lo levantábamos, el músculo prácticamente cubría la totalidad del implante y eso traía un problema aparejado que le daba mucho dinamismo, mucho movimiento al implante y mal posición del implante. Hubo una evolución en el plano muscular, lo que se llamó el plano doble, el dual plane, donde se utiliza el músculo que cubre entre el 40 al 60% de la parte superior del implante y la parte inferior del implante queda en contacto de la glándula mamaria, donde se adapta mejor al polo inferior. Entonces los resultados pasaron a ser aún más naturales. Entonces, el músculo simplemente hoy tiene una función de cobertura del polo superior. En aquellas pacientes que son hiper delgadas, ¿sí? Bueno, se levanta el músculo para poder cubrir ese polo superior y hacer que el implante en definitiva tiene pliegues, esa calidad de tejido que uno tiene arriba, cuanto más finito sea el tejido, más se adapta a esos pliegues, y esos pliegues, es lo que se llaman rippling en inglés, o estos pliegues, se pueden notar en la piel. Yo siempre le digo a todas las mujeres delgadas, obviamente que el polo inferior y en el polo lateral, con el tiempo van a tener pliegues, es indefectible. Y siempre prefiero explicárselo yo y no que la paciente venga al tiempo y me diga, che, tengo pliegues, ¿qué pasó? Porque después de un año, cuando vos le tenés que decir por qué tenías pliegues, eso se transforma más en una excusa que en una explicación. Entonces, todo lo que vos cuentes antes, después viene la paciente y te dice, ah, mira, tengo pliegues, pero vos me Te lo contaste, avisé. vos me lo Claro. dijiste, ¿sí? Entonces, todas las pacientes delgadas, aparte con el tiempo, los implantes, el gel que tiene adentro, va perdiendo, digamos, consistencia y calidad, porque en definitiva es un producto que no dura para toda la vida. Entonces, la piel se adapta a esos pliegues y esos pliegues aparecen en el polo inferior y lateral. Ahora, cuando los pliegues aparecen en el escote, que la paciente se tira para adelante y tiene un montón de pliegues en el escote, eso es lo conflictivo para la paciente. Entonces, es ahí donde uno dice, la pongo inicialmente por detrás del músculo. Hoy también hay una gran corriente donde dice, bueno, prefiero no levantar el músculo porque técnicamente ese cirujano tuvo mucho conflicto con el músculo y le pongo grasa. Entonces hoy también hubo un surgimiento muy grande de poner grasa solamente para reemplazar un poco el músculo. La verdad que eso es medio controvertido, yo en lo personal pienso de esa manera, yo a veces prefiero levantar el músculo, la verdad que en el aprendizaje de poner el músculo no tenemos inconveniente en cuanto al dinamismo, porque usamos este plano que se llama el dual plane o plano doble, que a veces estarle agregando grasa de por sí o esforzando la indicación de sacarle grasa a una paciente que es delgada y ponerle grasa donde prefiero levantar el músculo. Entonces, yo en lo personal, un poco para resumir, si la paciente viene con buena cobertura glandular, no le levanto el músculo porque sí, y va a tener el mismo resultado por detrás que por delante del músculo. Es más, muchas pacientes vienen al control y yo las miro y no me doy cuenta si están por delante o por detrás del músculo. Hasta le preguntás a la paciente, y mismo la paciente después de un año, 2 años, hasta ni se acuerda, ¿sí? A vos también te debe pasar seguro lo mismo con las imágenes, y te dicen, Sí. los La implantes está gran adelante, atrás, mayoría, ¿eh? Ay, y la, anotaste.
No, o Sí, la sí, gran mayoría, o está ese concepto enquistado que la gran mayoría de los pacientes piensan que la tienen atrás del músculo, ¿viste? Porque en bici que decían el sí, músculo, sí, sí, entonces sí, sí. todos Yo no dicen, digo no, no, la nada. tengo atrás. Por eso Ay, dicen, no, la tengo atrás del músculo. Y vos ves la imagen y está, no, está delante del músculo. Ay, no, la tengo atrás del músculo. Y seguramente el cirujano le haya dicho, y no, bueno, nada. ¿Sí? Así que yo le bien. hago entender bien al paciente cuándo adelante y cuándo atrás. Perfecto. Distintos tipos de implantes, ¿no? Tenemos los redondos, los anatómicos, los lisos, los texturizados, bueno, hay todo un mundo. Ahora, ¿es verdad esta relación que hay entre los texturizados y este linfoma? Bien, antes de un poco de los implantes, para cerrar la parte técnica en cuanto a la incisión que utilizamos para poner los implantes, ¿sí? Que puede ser, a ver, hay tres incisiones descritas, la axila, el borde inferior de la areola, el surco de la mama. La verdad que yo en lo personal, en la axila, primero que en una Harry Potter no existe, una cicatriz siempre va a quedar, y los pacientes exponen mucho más las axilas que las mamas en lo social, con lo cual hacer una cicatriz en las axilas, cuando la cicatriz queda bien, queda bárbaro, ahora cuando la cicatriz queda mal, es un gran problema. Y lo otro, un poco la vía de abordaje de la axila, hay estudios que comprueban que se pueden alterar el drenaje linfático ganglionar de la axila, hay otros estudios que dicen que no, y por otro lado de la axila uno tiene que ser muy bueno técnicamente utilizando la vía endoscópica para poder hacer buena hemostasia, lo que hablábamos antes. Antes la cirugía mamaria era una cirugía muy traumática, donde se metían unos separadores y se disecaba la mama y se ponía el implante. Bueno, es lo que habíamos hablado antes, que eso es lo que generaba trauma. La verdad que, bueno, la cirugía axilar, digamos, hoy no es la cirugía de elección. En cuanto al abordaje de la areola o del surco, yo la verdad que lo personal utilizaba, de hace 6 años para atrás, utilizaba el 70% la areola, y cuando la areola era muy chiquitita, utilizaba el surco de la mama. La verdad que en los últimos años aparecieron muchos estudios de evidencia médica, científica, donde independientemente de la cicatriz, si yo utilizaba la cicatriz de la areola, corto la glándula mamaria para poner el implante, ese traumatismo en la mama genera una cicatriz intramamaria que está comprobado que puede generar a futuro depósito de calcio, calcificaciones, o sea, genera lesiones, y son benignas, pero en definitiva lesiones, y lo más importante es que la glándula mamaria está conectada al pezón, por el pezón es como la garganta, entran gérmenes, la glándula mamaria se considera un órgano contaminado de gérmenes, entonces al poner los implantes a través de la glándula mamaria, estamos contaminando el implante, y esta contaminación es un poco una de las causas de la contractura capsular, y ahí después hay una introducción a lo que vos me decías del linfoma, ¿no? Entonces, hoy, entonces, el hacer una cicatriz en el surco de la mama nos permite entrar tanto adelante como atrás del músculo sin tocar la glándula mamaria, sin traumatizar la glándula mamaria, sin contaminar el implante. Entonces hacemos una cicatriz de 4 centímetros en el surco de la mama, no dejamos cicatriz en la areola. Si por algún motivo el paciente tiene una areola grande, hay que levantarle un poquito de la mama, bueno, hacemos una cicatriz en la mama, pero que es, porque tiene dos problemas distintos. Un tema es el implante, porque a veces mismo entre cirujanos nos cuestionábamos y nos preguntábamos, pero pará, si ya le vas a hacer una cicatriz, es una locura hacerle dos cicatrices. Bueno, yo un poco focalizado en cirugía mamaria, estoy convencido que trato las cuestiones por vía separada. Pongo un implante, no lo contamino, reduzco el índice de complicaciones del implante por abajo del surco, y si la paciente realmente quiere achicarse la areola, quiere levantarse un poco la mama, le hago otra cicatriz alrededor de la areola. Si la mama obviamente está muy caída, bueno, ya es donde hacemos una técnica de mastopexia, que la cicatriz puede quedar alrededor de la areola y una vertical, o una vertical en el surco, que eso es distinto. ¿Sí? Así que hoy yo a mi paciente, medio que eso sí no lo doy por elegir, porque yo como cirujano, teniendo evidencia médica científica, estoy convencido que le estoy haciendo lo mejor al paciente. Entonces mi función es educar al paciente y hacerle entender que no es un capricho estético, sino que es una cuestión médica. ¿Sí? Con respecto al tema del linfoma, sí es importante que los pacientes entiendan que, a ver, todos los implantes por fabricación, todos los implantes hoy estamos en la quinta generación de implantes. Eso significa que el gel que tienen adentro es un gel que fue mejorando en el tiempo, y el gel de ser más líquido pasó a ser un poco más cohesivo. Cohesividad no significa dureza, sino cohesividad significa capacidad de no deformación. Es como una gelatina. Si hoy partimos un implante, el implante
queda en su lugar, el gel no migra, ¿sí? Después puede migrar porque los macrófagos en un implante roto se lo van comiendo y se lo van llevando a los ganglios, pero el gel no es que se rompe el implante y el gel se desparrama para todos lados. Entonces, esa silicona que tienen adentro es una silicona que hoy hay es increíble, hay una única fábrica mundial de silicona y son las distintas marcas de implantes que es como que mandan como una receta especial y esta fábrica, por receta especial y secreta, hacen hacen la silicona para la determinada marca. Llega la silicona y después la empresa le pone una membrana externa. Esa membrana siempre es lisa. Todos los implantes tienen una membrana lisa. Esos implantes son lisos. A esos implantes lisos, históricamente se les agregó otra membrana más que es texturizada. Es como una membrana rugosa. Eso con el tiempo se descubrió que esta membrana rugosa disminuía la incidencia de la contractura de implantes, fundamentalmente cuando iban por delante del músculo, ¿sí? Obviamente este tipo de rugosidad, de texturizado, es distinto de las marcas, ¿sí? Y los implantes, por este gel que tienen adentro, puede ser que tengan un grado de cohesividad determinado, que tienen un poco más de deformación, que son implantes redondos, o hay un grado de menor deformidad, que son los implantes que son anatómicos, que tienen más consistencia. Por eso los anatómicos salen más caros no por la forma, sino porque el gel que tienen adentro es un gel más sofisticado, es un gel que cuesta más fabricarlo y por ende el Ay, implante es mira más vos. caro, ¿sí? Ujú. Obviamente estos implantes anatómicos son los que se utilizan en reconstrucción mamaria y son los que se utilizan fundamentalmente en pacientes con cuestiones más anatómicas. Y mismo hay pacientes que uno sabe que con un implante redondo, con un implante anatómico va a quedar igual. Bueno, a mí en lo personal, esto es medio también me hago cargo, es personal, prefiero explicarle al paciente, y no por saber que igual el implante le va a quedar tanto igual anatómico, porque eso me pasa a mí, yo tengo pacientes operados que los veo al año, a los 2 años, y yo no tengo ni idea qué implante tienen viéndolos, ¿sí? Que le quedaron súper naturales teniendo redondos y le quedaron súper naturales teniendo anatómicos. La naturalidad hoy pasa por la técnica y pasa por la anatomía de cada paciente. Entonces, pero está bueno explicarle esto como si yo me fuese a operar de la cadera, decime todo lo que existe y ser yo como paciente el que elijo qué tipo de prótesis pongo. Y no porque después me pusieron un determinado implante, después de operada, aunque haya estado bien, me entero que había un producto de mejor calidad, ¿sí? Entonces uno como paciente te sentís frustrada o engañada. Entonces, por eso para mí como cirujano estoy convencido que uno le tiene que explicar al paciente en la previa todo, después decirle, bueno, la verdad que no tiene sentido que gastes capaz en este implante cuando estéticamente puedes quedar mejor, pero sí que el paciente sepa, y si el paciente por algún motivo quiere invertir más en su cirugía y pagar un implante que por determinadas cuestiones es más caro y lo quiere hacer porque realmente él considera que es mejor para su cuerpo, está bueno que lo sepa, ¿sí? Este texturizado, como es distinto, hay macrotexturizados y microtexturizados. Históricamente los pacientes podían hacer líquido y podían hacer contracturas capsulares y los pacientes aparecían con mamas contracturadas, con más índice de contractura, y bueno, y los tratamientos eran sacar la cápsula y sacar la contractura, y algunos pacientes se ponían otros implantes y se siguen poniendo otros, y algunos otros pacientes dicen, no, ya no me quiero poner más nada y le ponemos grasa o le hacemos una cirugía más reconstructiva. En los últimos 2, 3 años empezó a aparecer algo que se llama el linfoma asociado, ¿sí?, a la cápsula de los implantes, que no es un cáncer de mama, sino es una patología linfoproliferativa de la cápsula, de los implantes, que en verdad no es nuevo, siempre existió. Esto es como el bullying, ¿sí? El maltrato infantil siempre existió. Desde que le pusimos un nombre, el bullying, hoy todo el mundo le dice bullying, tratamos el bullying y sabemos lo que es, lo podemos estudiar mejor. Entonces, hoy sabemos que existe, que está más asociado a los texturizados, macrotexturizados, ¿sí? Entonces, es importante que los pacientes lo sepan, pero no por eso tampoco estamos poniendo, yo en lo personal pongo implantes lisos, por pensar que esto puede pasar, porque también los implantes lisos tienen más incidencia de insatisfacción estética y de recambio de implantes. Entonces, yo a veces también el exponer a un paciente a una nueva cirugía, a un reemplazo de prótesis per se, también estás metiendo el quirófano a un paciente y entrar al quirófano, como todos sabemos, no es gratuito, ¿no? Entonces, es muy importante toda esta educación del paciente, darle tranquilidad al paciente, obviamente porque a veces uno escucha que el paciente dice, no, existe un linfoma con los implantes texturizados y por eso hay que ponerlos lisos. Y el paciente se termina Claro. poniendo lisos porque lo empujaron a tomar esa decisión y no le brindaron información certera, ¿no? Claramente todo esto que estamos haciendo ahora con este vivo
uno lo hace con el paciente y nos lleva mucho tiempo, pero bueno, obviamente yo por lo menos tengo la convicción de dedicarle el tiempo al paciente para generar la educación que desde lo personal creo que es el mejor marketing que uno puede darle al paciente. Si ese paciente el que sale educado del consultorio es el que comparte más esta información con la gente que tiene al lado. Federico, voy cerrando con algunas preguntas porque hace una hora que te tengo acá Yo feliz un de la vida y ping-pong de cuando quieran, preguntas. y abrí si querés las preguntas para otros próximos encuentros, que Me encantado. encantaría, me encantaría. ¿Qué estudios por imágenes solicitas previos a realizar una cirugía estética? Bien, antes de realizar una cirugía estética nos tenemos que dar tranquilos que la mama no tiene patología, porque nos ha pasado, obviamente, pidiendo estudios que aparecían cosas que, lo que le llamamos incidentaloma, ¿no? Pero eh, yo pedimos, a ver, tampoco hay que mandar irradiar gratuitamente a un paciente, a una paciente habitualmente menor de 25 años, le pido ecografía. Si no le pido mamografía, y eso creo que lo puedes explicar bien vos, el tejido mamario, cuanto más joven es más radiosensible, entonces irradiarlo por irradiarlo no tiene sentido. Entonces pedimos una ecografía en un buen centro de imágenes, lo importante es esto, no es hacerse una ecografía en un centro traumatológico donde hacen ecografías de rodilla, y el ecografista que está haciendo ecografías hace todo el tiempo ecografía de rodilla y cadera, y bueno, ya que pasó, hoy te hago una ecografía de mama, porque la ecografía es operador dependiente, y cuanto mayor experiencia tenga la persona que está haciendo la ecografía, es claramente superior. Así que le pido ecografías a las pacientes jóvenes, las pacientes habitualmente arriba de los 30 años, le pido ecografía y mamografía, ¿sí? Y bueno, si la mamografía viene, hay una clasificación, ¿sí? BIRATS 1, 2, 3, 4, lo que fuese. Si la mamografía viene con una sugerencia de parte de ustedes que hay que amplificarla. Y a veces al paciente pobre te trae la ecografía o la mamografía. Yo me gusta ver a los pacientes una semana antes de la cirugía, justamente porque si uno ve un día antes el paciente de la cirugía y me trae una, pobre la paciente, le hicieron la Claro, mamografía, le un hicieron el Bayrat estudio, cero. le entregaron el estudio y me viene con un BI-RADS 0 o con un BI-RADS, no sé, 3B, una amplificación, una Sí, 4, yo un día antes, como cirujano, le tengo que suspender la claro, cirugía y es un embole para el claro. paciente. Suspender la cirugía que se programó, se mentalizó, o que la madre venía a Sí, cuidar a sí, los sí. hijos, que la prima venía de viaje. Entonces, por eso es Sí, muy sí, ya importante se hacerse pidió los los días estudios, del trabajo, claro. hacérselos. Y muchos cirujanos, claramente, a veces uno internamente dice, ay, ¿qué hago? ¿Lo opero, no lo opero? Total, lo opero y que se Sí, sí. controle después. Y sabemos que no estamos haciendo las cosas bien. Entonces, sin duda, hay que pedir los estudios, verlos con tiempo, y si a uno tiene que suspender la cirugía al paciente, a ver, uno no le suspende la cirugía, le dice, mira, veamos el lado positivo. O sea, te apareció esto, buenísimo, lo chequeamos, y bueno, y me ha pasado con un montón de pacientes que terminaron en una biopsia, y me ha pasado con pacientes que terminaron otro tipo de cirugía, ¿no? Y uno acompaña al paciente y tratamos de ver, como decíamos antes, el lado positivo de esto. Y después, eso en la previa es eso. O sea, trabajas en equipo. Yo no es que yo pido los estudios y pido que vayan a ver al mastólogo y que me vengan con una autorización un poco de la médica de cabecera. Te hago una pregunta hasta personal en realidad. Quiero saber qué utilidad te brinda a vos la resonancia magnética. En la previa, voy meramente por estudios de oncológico, ¿no? Cuando lo tienen que pedir. O alguna paciente que ya venga con implantes mamarios, ¿sí? El mejor estudio que sea más específico y más sensible, sin duda, la resonancia magnética, sin contraste. Uno pide el contraste de la resonancia magnética cuando necesitas ver imágenes mamarias. Si no, habitualmente uno pide sin contraste para que no le metan contraste endovenoso porque sí. La resonancia magnética, si el paciente viene con implantes, si la paciente viene convencida de que se quiere operar, ¿sí? Porque se le cayeron, porque le quiere más grandes, porque las quiere menos grandes, porque se las quiere sacar, entonces no le pido una resonancia magnética porque sí, para ver cómo están los implantes, porque ya la paciente se los voy a sacar, a mí no me cambia nada, ¿sí? Ahora, si la paciente viene con implantes de hace 10 años y me dice, estoy feliz del resultado, la verdad, si están bien los implantes, Claro, no me los cambio, no me quiero meter en un quirófano, bueno, ahí sí le pido una resonancia, porque a veces con una ecografía, la ecografía puede mostrar
dijimos la ecografía es operador dependiente, y me ha pasado de operar un montón de pacientes que no se querían Federico, operar. no te quiero Sí, cortar, que nos sacan del aire. Nos quedan 30 ok, segundos y nos cortan. Cuando puedas, hacemos otro, me encantaría. encantado de la vida. Todos, la verdad, están maravillados, y hay un montón de preguntas que me quedaron en el tintero, así que cuando Organicemos puedas, cuando hacemos quieras, otro. organicemos cuando quieras otro y con las preguntas, ¿eh? Un placer de la Un vida. placer. No. Gracias. Chao, Muchísimas gracias a vos, gracias. Mariana. Nos No, al vemos la contrario. próxima. Dale.